Ahora sí. Siempre recuérdenme grabar, por favor. Entonces, decíamos que la garantía de los acreedores es el patrimonio de sus deudores. El patrimonio de sus deudores es lo que tiene y lo que puede ingresar, también las deudas, las acreencias que tiene para percibir. Entonces, así como habíamos visto también la posibilidad de que habían, por ejemplo, distintas acciones como poder embargarle, secuestrarle y rematarle los bienes a los efectos de poder cobrarse, pero que también habían bienes que se declaraban inembargables, ¿sí? ¿Se acuerdan, como dijimos, los bienes de uso esencial, como serían, no sé, la cama, la cocina, las mesas, los bienes de uso esencial, los bienes necesarios para trabajar? Y también establecía una protección de la vivienda para que un deudor no se quedara sin la vivienda, el básico, una vivienda, la posibilidad de hacer el sistema de protección de vivienda familiar y personal, habíamos visto también, que antes era solo bien de familia, pero ahora también para una persona sola también lo puede hacer. Siempre estamos hablando de un solo, estamos hablando de un solo, de una sola casa, departamento, lo que fuere, un inmueble, nada más. Eh, Bien, entonces, dicho esto de esta manera, vamos a ver qué pasa con aquellos, está el acreedor y está el deudor. ¿Qué pasa con aquellos deudores que son remisos, o sea, no quieren cobrar una deuda, o sea, ellos son a su vez acreedores, ¿sí? Tenemos el acreedor principal, el deudor principal, pero este deudor tiene a su vez gente que es acreedor de otras personas que son deudores, que le deben dinero. Pero como realmente puede ser remiso, porque no quiere cobrarles, o no quiere cobrarles porque sabe que de todas maneras va a entrar en el patrimonio del acreedor que tiene, o lo abandona directamente el tema del cobro y no va a buscar, no inicia la acción judicial para poder cobrarlo, la ley le permite al acreedor, ¿sí? Eh, ir a percibir ese dinero, esa deuda, esa creencia que tiene el deudor, de otro deudor de él, para traerse ese dinero para cobrarse también su acción. Entonces, estas posibilidades las llama la ley con dos denominaciones, son dos acciones distintas. Una dijimos la acción directa, que la habíamos visto en la clase pasada, en principio, y otra la acción subrogatoria. Entonces, fíjense que acá tenemos el ejemplo, decíamos, el ejemplo que habíamos puesto era, en el caso que lo prevé la misma ley, el mismo código, prevé que sea, por ejemplo, una persona que alquiló su casa a un locatario, un inquilino, pero le permitió a su vez que subalquilara esa casa grande y que subalquilara a un tercero. O sea, el dueño de la propiedad la alquila al inquilino, pero le permite, porque tiene que permitirle para que lo pueda hacer, si no, no se puede, le permite que subalquile una parte, no sé, una habitación con un baño, una parte, un garage, la subalquila a un tercero. Entonces, ¿qué pasa cuando al acreedor, el inquilino, no le pagó o le debe dinero y sabe que el que es sublocatario le debe a su inquilino? Entonces, ahí es donde puede cobrarse en forma directa. Fíjense cómo dice la ley. Dice, la acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero, en este caso el sublocatario que decíamos, le debe a su deudor, que es el locatario o el inquilino. ¿Hasta dónde? Todo lo que le debe, no, hasta el importe del crédito que tenga uno u otro, o la deuda que tenga que pagar el inquilino o lo que le tengan que pagar a él. El acreedor la va a ejercer por derecho propio y en su exclusivo beneficio, solo lo va a beneficiar a él. Entonces ponemos como ejemplo acá, decíamos que tengo una deuda, el inquilino le deba 5.000 pesos y a su vez su subinquilino le debe a este deudor 3.000. ¿Sí? ¿Cuánto le va a poder cobrar? Este acreedor puede saltearlo si él no lo cobra, si él no le cobra, este acreedor puede saltearlo y cobrarle directamente al deudor de su deudor, ¿sí? Por la suma que debe, en este caso 3.000. Si hubiera debido 5.000, bueno, fantástico. Si hubiera debido 6.000, solo le hubiera podido cobrar los 5 que le debe. Entonces, solo le puede cobrar en forma directa. Por eso se llama acción directa. Bien, ¿qué características tiene esta acción directa? La acción directa es que decíamos que es excepcional, igual que la subrogatoria es excepcional,
y se interpreta restrictivamente. Y solo va a proceder en los casos específicos previstos por la ley. Por ejemplo, el caso de la sublocación, el ejemplo directo que yo le he puesto recién ahí, el mismo. ¿Mm? Es el mismo. ¿Qué requisitos va a tener para poder ejercer? Van a ver que no son los mismos requisitos en una que en la otra. Los requisitos del ejercicio, primero, que sea un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor. O sea que hay deudas que no son exigibles, por ejemplo, ¿cuándo no serían exigibles? Porque no se ha cumplido el plazo. Es decir, una persona, yo o sea, tengo una deuda, pero mi deuda vence el 5 de mayo del 2021. O sea, no es exigible para mi acreedor esa deuda, ¿sí? Entonces, que sea un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor, primero. O sea, tanto del acreedor principal al deudor, como del deudor de su deudor. Igual, tienen que ser exigibles ambas. Una deuda, que exista una deuda correlativa exigible del tercero, como les decía, las dos tienen que ser exigibles. Y la otra característica importantísima es que sean, dice, homogeneidad de los créditos entre sí. Quiere decir que los créditos entre sí tienen que ser, por ejemplo, ambos en dinero. No podría ser que uno fuera en especie, que se tiene que cobrar en animales o en cereales, y el otro en dinero. Tienen que ser, por ejemplo, los dos en dinero para que puedan ser cobrables. Ninguno de los dos créditos, ni el deudor principal ni el sublocatario, ninguno de los dos créditos tiene que haber sido embargado previamente por un acreedor anterior. ¿Se acuerdan cuando decíamos el derecho del primer embargante? Si alguien ya lo embargó, el primero en el tiempo, primero en el derecho, ya le embargó ese crédito para otro acreedor, ya él no lo puede tocar. Ya ese tiene una prioridad sobre él. Y además de todo esto, no es solo que va y le cobra directamente, tiene que haberle iniciado citación del deudor a juicio, lo tiene que haber intimado a su deudor, al locatario, perdón, a juicio, o sea, que ya iniciarle juicio. ¿Sí? No porque sí, sino ante la primera deuda, el primer mes que no se está demorando, va y le cobra, no, eso sería un atropello realmente. Entonces tiene que haber que haya una deuda como para iniciar un juicio, y recién, con esa situación del deudor a juicio, recién ahí va a poder él ir a cobrar el crédito que tenga, que es remiso de cobrarlo o lo ha abandonado su cobro, para no cobrarlo. Vamos a ver los efectos que tiene esa acción, la acción directa. Para el acreedor, lo más importante es que, ¿se acuerdan? Le digo, tiene que haberle citado a juicio, o sea, tiene que haber iniciado el juicio de cobro de pesos. Entonces, la sola notificación de la demanda por cobro de pesos, ¿sí?, causa el embargo del crédito, o sea, ya nadie puede tocarle el crédito ese a este acreedor. Por ejemplo, la deuda que tiene el sublocatario para el locatario, ¿sí?, ya quedaría como embargada directamente para el acreedor, para el locador principal. El tercero demandado ya no le puede pagar a otra persona. Cuando le notificó, ya el sublocatario ya no le puede pagar al locatario, a su locador original, sino que tiene que pagarle al que notificó la demanda, que es el acreedor, el dueño, el propietario de la casa. Y la otra característica también para el acreedor es que lo percibido va a ingresar directamente al patrimonio, directamente para el patrimonio del acreedor, y lo beneficia solo a él. Vamos a ver que en la acción subrogatoria esto va a ser distinto, porque no va a ingresar al patrimonio del acreedor que lo pide, sino que va a ingresar al patrimonio del deudor para que se beneficien todos los acreedores. Por eso la subrogatoria también se llama indirecta, y esta se llama directa, porque esta pasa directamente al patrimonio del acreedor, y solo lo beneficia a él. Y para el deudor, en el caso del locador, ¿qué significa? Que lo libera frente a su acreedor en lo pagado. ¿Se acuerdan que decíamos que no solo tiene la obligación de pagarlo el deudor, sino que tiene también el derecho de liberarse de una obligación? Entonces, para el deudor lo libera frente a su acreedor en lo pagado, también. Ese sería el efecto que tiene. Bueno, y vamos a ver la acción subrogatoria, ¿cómo es? La acción subrogatoria, vuelvo a decirles, también se llama indirecta, ¿sí? Y se refiere, cuando uno habla de subrogar, ¿sí?, es como reemplazar, como si yo dijera reemplazar. Entonces, vamos a suponer exactamente lo mismo, que hay el deudor, está el acreedor y el deudor principal, y el deudor no quiere cobrar
algo que tiene para cobrar, es remiso o lo abandona. Entonces, ¿qué es la acción subrogatoria? Hacer que el acreedor principal se subrogue, lo reemplace a su deudor como acreedor para el tercero para traer el dinero ese. Entonces, vamos a leer lo que dice el artículo 139, va a decir, el acreedor de un crédito cierto, también tiene que ser un crédito cierto y exigible. ¿Se acuerdan que decíamos, por ejemplo, que no tenga plazo? Cuando yo decía, tengo una deuda que vence el 5 de mayo, bueno, el 5 de mayo no es ahora, entonces no es exigible. El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor. Siempre tiene que hacerlo judicialmente, tanto la directa como la indirecta o subrogatoria. Si éste es remiso en hacerlo, o sea, no actúa, no cobra, o abandona la deuda y no el crédito y no lo cobra. Y esta omisión afecta al cobro a su creencia, porque no tiene otros bienes, ¿sí? El deudor no tiene otros bienes del que el acreedor se cobre, porque si hubiera tenido otros bienes, plata en el banco, bienes inscriptos, sueldo, algo por el cual pueda cobrarse, no podría interponer la acción subrogatoria. Pero lo cierto es que acá sí afecta el cobro a la creencia porque no tiene otro dinero o otros bienes. El acreedor acá no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio. Acuérdense que la directa sí. Entonces, lo obtenido no ingresa al patrimonio del deudor, no ingresa al patrimonio del deudor y beneficia a todos los acreedores, no a uno. ¿Sí? O sea, ingresa al patrimonio del deudor, decimos acreedor, deudor, y está trayendo la plata que le debían al deudor, ingresa al patrimonio del deudor para que se puedan cobrar todos los acreedores, no solo el que pide la acción subrogatoria. En la directa no, es solo por su plata, por lo que le deben, y ingresa directamente al patrimonio del acreedor. ¿Qué derechos estarían excluidos? Todos aquellos derechos que por la naturaleza sean personales, absolutamente personalísimos de él. Y todos los bienes que sean inembargables también, ¿se acuerdan? Decimos las acciones sustraídas de la garantía colectiva a los acreedores, que el patrimonio, los bienes inembargables, como habíamos visto, y las simples expectativas, tampoco, ninguna de estas. Bien, entonces, ¿qué efectos van a tener la acción subrogatoria? Entre el acreedor subrogante y el tercero demandado, acuérdense que estamos diciendo el acreedor que se subroga en los derechos de su deudor para cobrarle a un tercero. Entonces, el acreedor subrogante y el tercero demandado, el demandado puede oponerle todas las excepciones y causas de extinción de su obligación que tenga contra su deudor originario, que es contra quien quiere cobrarse el acreedor. Por ejemplo, supónganse que le puedo poner la excepción de que ya hizo un pago parcial. O sea que no le puede exigir todo, pues le puede mostrar que tiene un recibo en el cual le ha hecho un pago parcial, o que la obligación ha prescripto, ha pasado el tiempo necesario para cobrarla y no la puede cobrar. Entonces, cualquier defensa que tenga contra su deudor originario también la va a poder oponérsela a este acreedor subrogante de su acreedor. Segundo, entre el acreedor subrogante y el deudor subrogado, el acreedor subrogante no puede apropiarse de lo que se obtenga, como si lo hacía en la acción directa. Lo obtenido va a ingresar al patrimonio del deudor, ¿sí? Y al ingresar al patrimonio del deudor va a beneficiar a todos los acreedores que haya, no solo a él. Tercero, entre el deudor subrogado y el demandado. El deudor subrogado puede recibir pagos del tercero demandado, a diferencia de la acción directa. Puede recibir. ¿Se acuerdan que decíamos, por ejemplo, que cuando en el caso del, decíamos, el locador, locatario y el sublocatario, el sublocatario no podía pagarle al locatario, tenía que pagarle ya directamente cuando se le notificaba al locador originario o al propietario. Acá el deudor subrogado sí puede recibir pagos del tercero. Acá sí lo puede hacer. O sea que el locatario que subalquiló podría recibirle plata si fuera una acción subrogatoria. Respecto de los demás acreedores del deudor subrogado, lo producido por el ejercicio de la acción subrogatoria entra al patrimonio del deudor subrogado y va a beneficiar a todos los acreedores, a diferencia de la directa, que beneficia exclusivamente al que le interpone. Por eso vuelvo a decir, se llama subrogatoria o indirecta. Bueno, acá vamos a ver, he puesto al revés, primero la subrogatoria y después la acción directa, ¿no? Pero dice, se parece, pero
no son iguales. Entonces, acá sabemos que nos vamos primero a la directa, como habíamos visto, es una acción para que me pueda cobrar del patrimonio de un tercero que es deudor de mi deudor. Es un medio legal directo para satisfacer mi crédito, dice el acreedor. En la subrogatoria es una acción para que pueda cobrar del patrimonio de mi deudor integrando lo que un tercero le debe a ese patrimonio. Es indirecto para la satisfacción de mi crédito. Acá la necesidad de probar, ¿qué tenemos que probar? En la acción directa no requiere ninguna prueba, pero en la acción subrogatoria tengo que probar que el deudor es remiso en cobrarle al tercero, que no le ha cobrado al tercero. Preferencia. En la acción directa tiene tal preferencia que causa directamente cuando se lo requiere, inicia la demanda, le notifica la demanda, causa el embargo del crédito hasta el monto que él reclama. Tiene una preferencia ante cualquier otro acreedor. En cambio, en la acción subrogatoria, como dijimos que entra el patrimonio del acreedor, del deudor, y en beneficio a todos los acreedores, no confiere preferencia alguna al que inició la acción subrogatoria. O sea, él se molestó en hacer toda la demanda, pero y iniciar toda la acción, pero se van a beneficiar todos por igual. Aún los que no hicieron nada. Hay también diferencias entre ellas en relación a las defensas que pueden oponer al cobro. En el juicio este de cobro, ¿qué defensas pueden interponer? Decimos, en la acción directa, ninguna, al haber causado el embargo al principio de la acción directa, no tendría, todas las defensas posteriores no podrían interponerse. Porque decíamos que apenas lo notificara, le causaba el embargo del crédito. Era como si lo hubiera embargado. Tiene el mismo efecto. En cambio, en la acción subrogatoria, los terceros, que tienen que pagarle al deudor, del acreedor, pueden interponer todas las defensas que nazcan aún con posterioridad a la demanda, salvo que sea un fraude. ¿Cómo sería un fraude? Es decir, a propósito, el deudor, para no pagarle a su acreedor, ha generado una deuda simulada para que para sacar el dinero afuera. Entonces, si se prueba que hay fraude, ahí no va a haber ninguna posibilidad de oponer excepciones. Si no, no importa que haya interpuesto la acción subrogatoria, va a poder interponer todas las defensas nacidas. En cuanto a la acción, ¿qué acción es la que se ejerce? En la acción directa es la que le concede la ley directamente. Una acción que le concede la ley, por tener un acreedor que le deba a su propio deudor. Directa es. La acción subrogatoria, en cambio, no es ninguna acción directa que le confiere la ley, sino que en realidad lo que estoy haciendo es reemplazando a mi deudor, que a su vez es acreedor de otro, y que no quiere cobrar, o es remiso en cobrar, o abandona el cobro de una deuda. Entonces, en realidad lo que uso es la acción de mi deudor contra el deudor de mi deudor. ¿Sí? En cambio, la directa si es una que me da la ley a mí directamente. ¿Cómo se ejercen estas acciones? La directa en nombre propio, porque me la concede la ley. En cambio, la acción subrogatoria la hago en el nombre de mi deudor, que es el acreedor del tercero. No en nombre mío, porque me estoy reemplazando al deudor en la acción esta judicial. ¿En beneficio de quién? Bueno, como vimos, en la directa es en mi propio beneficio y lo que obtengo entra, si soy el acreedor, en mi propio patrimonio, derecho. En cambio, la subrogatoria dijimos que no es directa, entonces lo que voy a hacer es traerla al patrimonio del deudor, que él no la quería traer, con la finalidad de cobrarme igual que lo que tienen los otros acreedores, junto con los otros acreedores. ¿Qué se reclama? En la acción directa, solo el monto hasta el que coincidan la deuda de mi deudor y el crédito contra el tercero. ¿Se acuerdan cómo decíamos? Si el otro debía 3.000 y a mí me deben 5.000, bueno, me puedo cobrar solo hasta los 3.000. Y si al revés, yo tengo una deuda por 5.000 y el otro debe 5.000, sí, me voy a percibir todo para que equipara mi deuda. Si fueran 6.000, ya no. Tengo que cobrar solo los 5 y dejar lo que no
lo que no incluye mi crédito. Y en cambio, la acción subrogatoria es, acá sí puedo traer la totalidad de lo que el tercero le debe a mi deudor. ¿Por qué? Porque lo está trayendo para todos los acreedores. Entonces no se tiene en cuenta solo mi deuda. ¿Qué dudas le quedan con estas? ¿Qué dudas le quedan acá? ¿Ninguna? Está clarísimo. Bueno, vamos a seguir entonces. Con el cuadrito se queda mucho más claro, ¿no? Chicos, acuérdense que en la guía de obligaciones, igual que en la de contratos, después de cada capítulo hay una síntesis gráfica que son muy buenas para repasar y para a veces para entender así las cosas que uno le quedan ahí por ahí medio colgadas. Van a ver ahora que entramos en la clasificación de las obligaciones, van a ver que hay muchas que son parecidas o tienen dudas o por la cantidad de tipos que hay. Entonces, no solo con los ejemplos que les dije que había en la guía, hay ejemplos muy claros, en todas hay ejemplos, todas las guías, y además tienen la síntesis, ¿sí? Como para poder rápidamente aclarar o repasar. O sea, no para que con eso basta, no les basta, pero sí cuando ya están repasando o están confundidos, y esto sí es bueno. Bueno, ahora vamos a ir con las clases de obligaciones. Y yo después les voy a dar a hacer unos prácticos después de que veamos las clases de obligaciones para que ustedes traigan ejemplos de las clases de obligaciones. Vamos a ver cómo lo vamos a delinear para que traigan ejemplos y puedan tener más claridad en esto. Bueno, las clases de obligaciones yo les dije desde el principio que tenemos como clases de las obligaciones, tenemos de 3 tipos, 3 grandes grupos que abarcan muchísimas más, que son las obligaciones de dar algo, una cosa, de hacer o de no hacer. Son las 3 grandes grupos. Dentro de las de dar, que vamos a empezar a ver ahora, vamos a ver que vamos a tener dar cosas ciertas, así las determina el código, cosas inciertas, cantidades de cosas y sumas de dinero. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, las obligaciones de dar cosas ciertas, lo primero es claro, eso no hay duda ninguna, es que el objeto va a ser entregar una cosa determinada al momento de contraerse la obligación. Una cosa cierta tengo que decir una cosa determinada, claramente determinada. Por ejemplo, la casa ubicada en la calle Salta al 250 de San Rafael Mendoza. No puedo decir una casa o una casa con tales características, sino una casa ubicada en la calle tal y en número tal, concreto, cierto y determinada, tiene que estar determinada. ¿Qué efectos va a causar? El deudor de una cosa cierta va a estar obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando se contrajo la obligación y entregarla con todos los accesorios, aunque haya sido momentáneamente separados de ella. Bueno, ¿qué significa esto? Este es muy importante, este efecto, que es el deber de conservación y de realizar todas las diligencias necesarias para la conservación y la entrega. Es decir, yo no me voy a poner en principio yo me obligo a entregar una casa y a partir de ahí la dejo abandonada, o sea, la dejo abandonada sin seguridad para que pueda ser dañada, si hay algún problema, por ejemplo, con tormentas, con algo que puedan dañarla, con lluvia o daño del techo, lo que sea, o piedra o lo que fuera, inundación, tengo que conservarla para tenerla, volverla, si se ha dañado hasta el momento de la entrega, la tengo que arreglar para que sea en el estado en que estaba cuando se compró. Es decir, yo vi una casa que es una casa preciosa, de tales condiciones de mantenimiento y demás, y resulta ser cuando la voy a ver está inundada, rota, rota los techos o lo que fuera. No hay, acá en este caso tiene la obligación el deudor de conservarla, ¿sí? Y si no, hacer todo lo necesario para que eso sea así, que entregue una cosa en el mismo estado en que estaba. Entonces eso se llama el deber de conservación y de realizar todas las diligencias necesarias para que esté conservada y para que se entregue. Por ejemplo, vamos a decir, un contrato de compraventa,
un contrato de locación o un contrato de depósito. Como les decía yo recién, compraventa de la casa. Primero, mantener la cosa inalterable, salvo que haya que hacer una mejora necesaria. Tampoco puedo modificársela algo que se me ocurra a mí que no le guste al comprador, o sea, no puedo hacer una, salvo que sea una mejora necesaria, es decir, tengo que mejorar el techo porque está lloviendo como afuera. Realizar todos los actos de cuidado y conservación, y los gastos de conservación van a ser al cargo del deudor, siempre son a cargo del deudor, hasta el momento en que se haga la entrega. Salvo que se pacte otra cosa, es así. Segundo, después del deber de conservación, vamos a tener el deber de entrega. ¿Qué tiene que entregar? La cosa más los accesorios. Supónganse que estuviéramos hablando de una finca y la estoy comprando en plena producción la finca. Bueno, si he comprado la finca sin aclarar nada, se entiende que es toda con sus accesorios, con toda la producción, no que me la vienen a entregar y se han llevado todo lo cosechado. Por eso tengo que aclarar muy bien qué es lo que compro. El deber de entrega tiene que ser entregado en el lugar que se estableció, es decir, en tal lugar, y en la fecha en la que se pactó. Siempre lo que se busca en toda obligación es el cumplimiento exacto de lo pactado. Día, lugar, modo, y la calidad de lo que entrego, que sea exactamente la pactada, como decíamos. Todos los gastos de entrega, ¿sí? Acuérdense que los gastos de conservación y los gastos de entrega, los dos son a cargo del deudor, salvo pacto, o sea que siempre acaba de venir lo que se llama, lo vamos a ver después en los contratos, que va a ser el principio de autonomía de la voluntad. Quiere decir que si las partes pactan algo distinto a lo que dice la ley, salvo pacto, lo permite y lo puede hacer. ¿Cuándo no van a poder cambiar con un pacto lo que dice la ley? Cuando sea una ley de orden público. Una ley de orden público es la que protege al más débil. Ya lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las locaciones. El contrato de alquiler, que hay ciertas normas que no se pueden variar. Entonces, por más que las varíen, va a valer solo lo que dice la ley y no lo que se pacte. Si no, en el resto, salvo el resto es según el pacto, según el principio eso de la autonomía de la voluntad de las partes. El deber de la entrega va a incluir también el derecho de inspección, es decir, que tanto el deudor como el acreedor, sobre todo, tiene derecho a inspeccionar la cosa en el acto de la entrega, para ver si efectivamente está el deber de conservación, se ha dado correctamente. Cuando el deudor, cuando el deudor entrega la cosa y el acreedor la recibe sin decir absolutamente nada, hace presumir que no existen vicios aparentes. Nosotros vamos a tener dos tipos de vicios existen en el derecho. Tenemos los vicios aparentes y los vicios redivitorios, con H en el medio, redivitorios, que son los vicios ocultos. Entonces, los vicios aparentes son aquellos que decir, bueno, si yo digo que recibo la casa cuando contraté, que la casa la recibo pintada, recién pintada. Y resulta ser que cuando voy a recibirla, la casa no está pintada. Directamente nunca la pintaron. Entonces, ¿eso es un vicio aparente o un vicio redivitorio u oculto? Pregunta. Aparente. Evidentemente. Entonces, el de aparente... Aparente porque lo puedes ver. Claro, es aparente, entonces, ¿qué significa esto? Yo no puedo alegar mi torpeza. Es decir, si hay algo que es evidente y no lo he tomado, se presume la existencia de esto. Lo que no se presume, y ahí dice, sin perjuicio de la obligación de saneamiento, es decir, es aquella que si hay vicios ocultos o redivitorios, yo voy a poder reclamarlos. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, no puedo ver, por más que mire el techo, salvo que sea un experto, no voy a saber si realmente se llueve o no, si ahí estamos todo el tiempo la temporada no ha llovido nada. Y si cuando viene la primera lluvia me doy cuenta que está destrozado el techo, evidentemente eso es un vicio oculto o redivitorio con el cual yo voy a pedir la obligación de saneamiento. Pero no los aparentes, porque acuérdense que todo en el derecho nos va a requerir que actuemos
con buena fe, con cuidado y con previsión, o sea, que estemos atentos. Lo que no recibo la casa y miro la casa, la casa, el bien o lo que sea, lo miro a ver realmente cómo está. ¿Mm? Bien, un vehículo, voy a comprar un vehículo y bueno, lo puedo revisar medianamente, pero no voy a saber si está fundido, salvo que lo haga ver con un mecánico, por ejemplo, o que esté por fundirse. Sí voy a verlo de afuera, por supuesto. Modalidades especiales de entrega. Bueno, hay distintas modalidades de entrega. Es, por ejemplo, esta es importante, decir, ¿qué pasa cuando yo entrego una cosa, o sea, no se trata de un mueble, una cosa mueble que está cerrada o bajo cubierta? Por ejemplo, cuando recibo una encomienda o una compra de un sitio, de un electrodoméstico, y viene la caja cerrada y precintada. Entonces, en ese caso, como yo no he podido inspeccionarla al momento en que me la entregan, porque está bajo cubierta y cerrada, voy a tener un plazo de 3 días para reclamar por defectos de la cantidad, calidad o vicio aparente. Supongo que se compraba una cantidad, no sé, una caja de botellas de vino, hay una cantidad de 24, resulta ser que cuando la abro no hay 24, sino que hay, no sé, 12. O que tiene defectos. Entonces ahí sí puedo puedo reclamar los defectos de la cantidad, la calidad y los vicios aparentes también. ¿Por qué puedo reclamar los vicios aparentes? ¿Por qué? ¿Por qué creen que acá en este caso sí puedo reclamar los vicios aparentes? Porque no los pude ver, venía en una caja cerrada, precintada, no los pude ver hasta que lo abrí. Entonces, por eso me dan un plazo de 3 días solo en este caso, ¿sí? Entonces no lo podía ver. En la casa sí, le dije yo, el auto lo estoy viendo, pero en este caso no. Bueno, ¿qué pasa en el caso de dar cosas ciertas para restituirlas? Vamos a ver que son casos en que el dueño, el propietario de la cosa, eh, el propietario de la cosa ya no es el deudor, sino que es el acreedor. Por ejemplo, en la locación, el locador, el locatario tiene obligación de restituir la cosa al propietario, quien puede exigir la entrega. ¿Sí? Eso está claro. Si yo cuando hago un contrato de locación sé que como locatario o inquilino que tengo que devolverla, que recibo una cosa cierta, pero la recibo para usarla y restituirla en un tiempo determinado. Entonces, esto es fundamental. Después vamos a tener otras, por ejemplo, de dar cosas ciertas para transferir solamente el uso o la tenencia. Es decir, tengo una cosa determinada, cierta y determinada, y lo único que voy a transmitir el uso o la tenencia de ella. Acá vamos a tener también el contrato de alquiler, que voy a transferir solo el uso. Vamos a tener el contrato de leasing. Todos estos contratos los vamos a ver. Todos estos 4 que estoy mencionando acá los vamos a ver en las unidades de los contratos especiales. Acá, la locación es que transfiere el uso y gozo de una cosa a cambio de un precio y dinero, por un tiempo determinado. Pues la tiene que restituir. En el leasing, ¿sí? En el leasing es un contrato en el cual se va a transferir el uso y gozo de una cosa, pero con la opción de comprarla. Con la opción de comprarla. Quiere decir que si yo no ejerzo la opción de comprarla en el plazo previsto en el leasing, lo voy a tener que devolver al propietario. Si ejerzo la opción de comprarla, bueno, ya se transforma en que ya no la tengo que devolver, se transforma en propietario. Es como si tuviera una mezcla de locación o alquiler con una mezcla de compra-venta. Puedo optar por uno o puedo optar por otro. En el depósito, es decir, yo dejo las cosas en depósito, ¿sí? Por ejemplo, para ser enviadas a algún sitio o guardadas. En este caso no las dejo como en la locación que es para usarlas. Las dejo en tenencia, hasta que se cumpla lo que necesitamos. Y en el caso del comodato, el comodato, muy parecido a la locación, nada más que el comodato es gratuito. En la locación yo entrego luz y gozo de una cosa a cambio de un precio en dinero. Acá yo en el comodato entrego luz y gozo de una cosa, pero gratis, gratuitamente. Pero obviamente para que me la devuelvan. Es como si el comodato es como si fuese un préstamo. Se llama
préstamo de uso. Acá, pero es préstamo. Si yo le agrego acá que tiene que pagar algo, deja de ser comodato y pasa a ser locación. Bueno, también tengo la posibilidad de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. ¿Cómo es el tema para constituir derechos reales? Hay el tema, tengo que necesariamente hacer la tradición del bien, ¿sí? Si no, ningún derecho real se va a poder adquirir si no hago la tradición del bien, es decir, hago la transmisión al acreedor, ¿sí?, del bien que se está transmitiendo. Entonces, fíjense que el ejemplo dice, mientras no se haga la tradición al comprador, al acreedor, solo tiene un derecho personal contra el deudor-vendedor para exigirle que cumpla, pero no tiene un derecho real sobre la cosa. Cuando nosotros hablamos el contrato de compra-venta, por ejemplo, el contrato de compra-venta de un inmueble, supónganse que sea. Bien, el contrato de compra-venta no me da la propiedad de la casa, de ninguna manera, sino que solo me va a dar la posibilidad de exigirle que cumpla con la obligación de transmitírmela antes de que yo tenga un derecho real sobre ella. O sea, voy a tener simplemente una obligación que va a ser el hecho de exigirle que me lo haga la tradición, que me lo transmita. Eso es fundamental y viene como condición necesaria para ello. Si no, yo puedo pedir la rescisión del contrato. Es más, si ustedes compran un auto y el auto no se lo dan, no se lo entregan, no le dan la tradición del auto, y bueno, se puede pedir hasta la rescisión del contrato. No van a tener el derecho de propiedad. El derecho real, por ejemplo, el de propiedad es un derecho real, pero tienen que dar la tradición. Bueno, ahora vamos a ir, dejamos las cosas ciertas con todas sus derivaciones, y vamos a ver que hay las cosas ciertas que habíamos visto hasta ahora, y vamos a ver las cosas de género, ciertas pero de género. Y las cosas ciertas de género son todas, género, cuando hablamos de género, son las cosas que tienen todas las mismas características, que tienen, vamos a determinarlas por la especie y la cantidad que tienen cada una de ellas. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de especies de cereales, podemos hablar de especies de café, podemos hablar de ejemplos de especies de animales, pero si yo estoy pidiendo las cosas del mismo género, que es la misma especie y cantidad, estoy pidiendo, por ejemplo, 50 vacas, como digo acá, 10 caballos, 5 caballos árabes, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver, acá también es un género medio inespecífico, cuando digo 50 vacas o 10 caballos. Acá cuando hablo de 5 caballos árabes, estoy dando una calificación que lo hace distinto a cualquier otro caballo de esa especie. Entonces, vamos a necesitar de la individualización, es decir, cómo los vamos a individualizar estas cosas que son de género. Entonces, vamos a ver que en realidad la elección va a corresponder, según el código, al deudor, salvo, otra vez, principio de autonomía de la voluntad, a que se elija lo contrario, se pacte en la obligación lo contrario. Entonces, ¿con qué criterio se va a elegir? Es decir, yo puedo elegir lo mejor o lo peor. Supóngase que fuera el deudor, va a decir, bueno, elijo lo peor para entregarle al acreedor. No, el criterio que tiene que usar para hacer la elección va a ser de calidad media. Esto es bueno porque es de buena fe, o sea, una cosa realmente equitativa. Entonces, va a ser una calidad media. Si le toca elegir al deudor, como si le toca elegir al acreedor, tampoco puede elegir el de mejor calidad. Bien, o sea, pero es muy importante lo que se pacte en cada una de las obligaciones. ¿Qué pasa que si hubiese un caso fortuito? Vieron que un caso fortuito o fuerza mayor es, por ejemplo, el tema de, no sé, un robo, una inundación, una catástrofe, o sea, un terremoto. Entonces, se libera el deudor por pérdida de las cosas. Y bueno, en el principio dicen que antes de individualizarla, en principio no, porque es muy difícil que se vayan a perder todas esas cosas del género que se habían elegido. Todas. Es muy difícil. Esto antes de elegirlas y seleccionarlas con ese criterio de calidad media que habíamos hablado. En cambio, una vez que hice la elección, la obligación ya no es más de género y es de cosas ciertas. O sea, ya no es más de género, es
tal caballo, el caballo negro, tales características, el caballo negro árabe, el caballo marrón árabe y demás. Si se pierde, bueno, ya va a tener otras reglas que van a ser las cosas de las cosas ciertas. Ahí es otro, si pierde por caso fortuito, se pierde. Pero no antes de individualizarla, porque no, todavía no se pueden haber perdido todos. O sea que habría posibilidad de conseguir más y elegir. Mi pregunta, Sí, por ejemplo, que se pierdan todas o que se pierdan las que has pedido, ¿cómo hace el deudor? ¿Cómo? ¿Cómo se pierdan? ¿Cómo es? Si se pierden en un caso fortuito, se pierden todas, que bueno, es muy difícil, pero bueno, se pierden. O que se te pierde el caballo negro que pediste, ¿qué hace el deudor? No, por eso digo, es distinto. Los dos casos que me plantea es distinto. Por eso decimos acá, antes de la individualización o después de, o sea, cuando ya lo eligieron, ¿te acordás con el criterio de la calidad media? Antes de la individualización, el deudor me debía 50 vacas, ¿sí? Bueno, tendrá que sacar 50 vacas de otro lado y para que yo pueda elegir, o sea, vacas de otro lado para que se pueda hacer la elección o pueda entregarlas, ¿sí? Porque no se pierden todas las vacas, no se van a perder en el caso fortuito fuerza mayor. De algún lugar las va a sacar. Ahora, distinto es el caso que haya elegido y haya dicho eso que te digo. Voy a elegir de todos estos caballos que tenés, ¿sí? Voy a elegir el caballo árabe negro, el caballo árabe marrón, voy a elegir el caballo, no sé qué otras razas hay el pony, no sé, blanco. Entonces, si se pierden, ya ahí ya no deja de ser de género, es decir, un género indeterminado, ya no está individualizada. Ya ahí están determinadas, entonces deja de ser de género. Fíjate lo que dice acá, la obligación deja de ser de género y pasa a ser de cosa cierta. Entonces, si se pierde, sí, porque ya está elegido. Ya no puedo encontrar el mismo. Suponete vos que se murió en el terremoto y se murió, o en la inundación, ya no puedo tener otra, ya la eligió y esa se ha perdido por fuerza mayor que no es responsabilidad de ninguna de las partes. La fuerza mayor no requiere indemnización, ¿sí? O sea, es un caso fortuito, no es algo que se le puede imputar a alguien. ¿Se entiende por qué? En cambio, en el otro lado puede ir a buscar otros caballos o vacas o lo que sea. Vos lo debés, está bien. Ahí tenía uno, pero podéis conseguirte otros para cumplir tu obligación. Pero, y si la elección ya está hecha y se le pierde el caballo, Por no eso puede te, elegir. no, por eso te digo que acá lo que dice, una vez hecha la elección, fíjate el último párrafo, una vez hecha la elección, es decir, ya elegí el pony blanco, el caballo árabe marrón, el caballo árabe negro, ya dejó de ser de obligación de género, por tanto no rige esta legislación y va a ser las de cosas ciertas. Se pierde, se perdió. Ya está, ya estaba elegido, pasó a ser de cosas ciertas, ya no se pierde para realmente el que ya lo eligió. ¿Se entiende cuál es la No, diferencia? gracias. Ya no puede, lo eligió y bueno, y se perdió por una circunstancia que no es culpa del deudor. Tiene que ser forzosamente caso fortuito, fuerza mayor, como te digo. Una inundación, una cosa, un terremoto, un ciclón. Entonces, ya elegido ya no es más, deja de ser de género y pasa a ser de dar cosas ciertas. En ese caso, bueno, las cosas ciertas se pierden. Es decir, suponete vos que una persona compra una casa y la compra la casa y, bueno, tiene la casa y viene un ciclón y se la lleva. ¿Puede reclamarle al deudor? No, si yo de nada, una cosa así. No, no puede reclamársela, porque es un hecho de la naturaleza, ya no tiene, ya la eligió, ya la tenía, bueno, le tocó a él, si no la hubiera comprado él, la tendría el deudor y se hubiera tenido que hacer cargo el deudor. Entonces esas son las dos diferencias. Deja de ser de género para ser de cosas ciertas. Bueno, esta es de dar cosas ciertas, sumas de dinero, por supuesto entenderán ustedes también que es muy importante y que estas son preguntas de examen, ¿sí? También normalmente cualquiera puede ser pregunta de examen, pero digo, la de suma de dinero normalmente, ¿no? Entonces, ¿cuándo es una obligación de dar de cosas ciertas o de dar sumas de dinero? Son aquellas que tienen, fíjense esto que está entre comillas, que a veces lo preguntamos en el examen y no dicen esto, desde el nacimiento de la obligación, la entrega de una suma de dinero. No es que cambie después y se lo voy a indemnizar con plata. No, tienen por objeto desde el nacimiento de la obligación la entrega de una suma de dinero. Supónganse que estamos hablando de un contrato de mutuo. El mutuo es, por ejemplo, cuando uno va al banco a pedir una suma de dinero o le pide a alguien un préstamo. El nuevo Código Civil y Comercial va a distinguir dentro de las obligaciones de suma de dinero de tres tipos.
va a distinguir las obligaciones dinerarias, las obligaciones de valor y las obligaciones en moneda extranjera. 3 claramente. Las obligaciones dinerarias son aquellas obligaciones que la obligación es precisamente dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. Es como dijimos, al momento del nacimiento de la obligación. El momento de la constitución de la obligación es desde el nacimiento de la obligación. Es necesario que sea una cantidad determinada o determinable. Requisito. Determinado, o sea, tengo que decir qué cantidad es o que tenga algún método para determinar cuánta cantidad va a ser de acuerdo a la inflación, de acuerdo al interés, o algo cuánto va a ser, pero claramente determinable. Y que sea al momento de constituirse la obligación, que decimos el nacimiento de la obligación. Esas son las dos características fundamentales. ¿Cuáles son las obligaciones de valor? Bueno, las obligaciones de valor son aquellas que son un valor abstracto, ¿sí? No tienen un valor al principio, como decíamos, determinado o determinable. Nacen como un valor abstracto que se va a medir en dinero después. Por ejemplo, va a ser cuando alguien tiene que hacer un contrato de servicio que va a determinar después cuánto va a ser el valor de ese trabajo que está realizando o de la indemnización que tenga que pagar. Entonces, primero es abstracto. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en moneda sin curso legal, que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que esté el valor cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección. O sea, va a ser como entrada, hacemos un valor abstracto, es decir, bueno, voy a hacer un servicio determinado, bueno, vamos a ver cuánto va, como cuando contratamos, no sé, a un plomero, y le decimos que tenga que hacer determinada actividad y aparecen otras cosas, y aparecen, bueno, van haciendo distintas cosas, y al final va a poder establecer un monto en dinero. Igual que como vimos recién que las de género dejan de ser de género, cosas ciertas de género, para hacer cosas ciertas directamente, y cambia el régimen, acá también, cuando el valor lo cuantifico, y ya lo puedo poner en dinero, decir, bueno, ahora el monto es tal, o con el interés que se debía es tal el monto de la indemnización, eso ya pasa a ser directamente una obligación dineraria, de suma de dinero. Ya se empieza a regir como suma de dinero. Mientras tanto va como obligaciones de valor. Bueno, diferencias y similitudes entre las obligaciones dinerarias y las de valor. Vamos a ver que en las dos, porque acuérdense que decimos que en la otra dijimos que el momento que ya se cuantifique en dinero, pasa a ser de dinero. Entonces, ambas se van a cancelar por el mismo medio, que son dinero. Las dos. Pero la diferencia, acuérdense que las de dinero, desde el principio, nacían como tales. Entonces, la diferencia radica en que las deudas de valor, lo que se debe es un valor abstracto constituido por bienes, valor que luego se habrá de medir en dinero, cuando se realice un acuerdo de partes o lo determine una sentencia judicial que liquide la deuda. Luego de esto, la deuda de valor se convierte en una deuda de dinero y cambia la reglamentación, mientras tanto. Entonces, por ejemplo, decimos, la obligación de pagar los trabajos que ha realizado el acreedor es como les digo yo, llamamos a un plomero y ha hecho determinado tipo de servicios o cualquier otra profesión, y es decir, obligación de pagar los trabajos que ha realizado el acreedor o de pagar daños y perjuicios, ¿sí? Por ejemplo, acabo una responsabilidad, un accidente de tránsito, daños y perjuicios, por ejemplo, por todo lo que se ha provocado. Bueno, primero voy a tener un valor abstracto hasta que no pueda determinar, bueno, cuánto es el monto de todas las cosas que se hicieron como trabajo del plomero, o cuando pueda determinar qué daños son y a cada daño darle un valor, ¿sí? Al daño emergente, al daño moral, al lucro cesante, cuánto es y cuánto es el monto definitivo que equivale a ese valor abstracto. La diferencia es evidente. En las de dinero siempre se debe dinero desde el origen, desde el principio, desde el nacimiento. En las de valor, desde el origen se debe algo abstracto, un trabajo, una indemnización. Y al momento de pagar, ahí se va a transformar en una deuda de dinero, cuando ya se determinó claramente. En las obligaciones de dinero se debe estrictamente lo que se pactó.
si pacté 5.000 pesos dentro, y no dije que iba a pagar intereses o actualización monetaria, dentro de 2 años cumplo entregando dicha suma, aunque sea enorme la diferencia del valor adquisitivo a la fecha del pago. En cambio, en las deudas de valor, lo adeudado puede ser actualizado. Fíjense la gran diferencia. En las deudas de valor sí puedo actualizar lo que, por ejemplo, el acreedor, el plomero, está pidiendo si no le he pagado en tiempo, los daños y perjuicios a través de un accidente de tránsito que tuve que indemnizar, también lo voy a actualizar. Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado yo? Si yo soy el acreedor de una suma de dinero, lo que tengo que poner, dejarlo plasmado como prueba también de esto, es que se deben 5.000 pesos con la correspondiente actualización a la fecha de su efectivo pago. Si quiero que se actualice. Si no pongo eso, no va a haber actualización. En cambio, en las deudas de valor siempre se va a poder actualizar, sin que se establezca nada con respecto a esto. Bueno, y después tenemos las famosas obligaciones de dar moneda extranjera. Vamos a ver que en el nuevo Código Civil se consideran como obligaciones de dar cantidades de cosas. La moneda extranjera, decimos, bueno, como no es la moneda de curso legal en nuestro país, se van a considerar como obligaciones de dar cantidades de cosas. El artículo, fíjense, del Código, que es el 765, dice, si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló, se pactó, dar moneda que no sea de curso legal en la República, en la nuestra, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. Y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. O sea, que se va a considerar como de dar cantidades de cosas, pero permite que el deudor se libere pagando el equivalente, por ejemplo, el equivalente a cuánto está el dólar hoy para pagar esa deuda. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente a la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene. O sea, que acá dice, una cosa es debe, ¿sí? Fíjense acá, una cosa es que debe, ¿sí? Y otra cosa es que puede. Puede es que es optativo, ¿sí? Y debe es obligatorio. Y debe es obligatorio. Entonces, no es lo mismo. Entonces, el deudor, en principio, debe entregar la cantidad correspondiente a la especie designada, ¿sí? Si fuera moneda peso argentino, si fuera dólares, dólares. Pero el deudor puede liberarse tanto el equivalente en moneda de curso legal, siempre y cuando también el acreedor así lo acepte. Por eso, una es puede y el otro es debe. Bueno, en el régimen actual la moneda extranjera no es dinero, ¿sí? Es una cosa no dineraria, y por lo tanto, si la obligación se pactó en moneda extranjera, es considerada como de dar cantidades de cosas. Y el deudor va a poder liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal, porque como si fuese una indemnización. El régimen actual no lo prohíbe las obligaciones en moneda extranjera. Es más, las regula en varios supuestos. Vamos a ver que va a establecer, el mismo código va a establecer el contrato de depósito bancario. Quiere decir que la gente puede hacer, ahí está la cuenta de caja de ahorro en dólares, o cuenta corriente en dólares, o en pesos. Y también el mutuo lo permite en dólares o en pesos. Entonces, la obligación en moneda extranjera derivada del mismo debe cumplirse en la moneda de la misma especie. Es decir, si yo dejé un depósito bancario en dólares, el banco me lo tiene que dar en dólares. Y también en el mutuo. El mutuo, acuérdense que decíamos que era un préstamo. Bueno, pero por el principio de la libertad de contratación es válido que las partes pacten expresamente que el pago deba ser en moneda extranjera y que el deudor renuncie a la opción de liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. ¿Sí? Esto que yo he puesto antes, aquí, yo esto lo voy a sacar y que ni siquiera se compliquen con esto. Antes el Código Civil lo tomaba como de dar sumas de dinero. Pero ahora, vamos a poner directamente, entonces lo voy a anular, para que no se compliquen. ¿Sí? Entonces, el nuevo Código Civil considera como obligaciones de dar, las considera como obligaciones de dar cantidades de cosas. Vamos a sacar esto para que no se compliquen. Lisa y llanamente lo que dice el código hoy. No me interesa que ustedes sepan lo que decía antes.
¿Sí? Ahí lo tienen arreglado, no se pongan a complicarse. ¿Cómo es para nuestro código ahora? Claramente son de dar cantidad de cosas. ¿Mm? Entonces, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente a la especie designada y el deudor puede liberarse, ¿no?, pagando el equivalente en moneda de curso legal siempre y cuando no haya renunciado a eso. Bueno, lo regula y bueno, y ya vienen después los intereses, que se nos ha hecho la hora. Entonces, en la próxima vamos a ver los intereses, que esto es algo que es muy importante para ustedes. Esto también es, esto de las sumas de dinero y los intereses, para ustedes los contadores es fundamental y viven haciendo operaciones con el tema de los tipos de intereses y todo. Así que esto lo vamos a ver especialmente. ¿No lo han visto ustedes en otra materia? Sí, en contabilidad, pero no sé si desde el Bueno, punto de vista general. bueno, entonces ahí, Los intereses, cómo se calcula en contabilidad, pero más allá de eso. ¿sí? ¿Han visto eso? Bueno, igual los vamos a ver mucho nosotros acá, por eso esto se les va a preguntar y por supuesto que lo tienen que saber claramente, tenerlo muy, muy claro, porque es algo que ustedes usan en su profesión permanentemente, ¿sí? Así que la próxima vamos a ver esta parte que son los intereses que nos quedan. A ver qué nos queda acá. Es que nos quedan nada más que estas dos. A ver, ¿quieren que los veamos rápidamente? Así no nos queda y nos vamos a la segunda. ¿Tienen un ratito, 5 minutos más? ¿Sí? Y la profesora de matemáticas no abrió el No, bueno, Meet. listo. Entonces acuérdense que dejamos acá en intereses, ¿sí? La clase Dejamos- que viene vamos a ver los intereses y obligaciones segunda parte. Exactamente, exactamente. Gracias. Acuérdense que el martes que viene no vamos a tener clases, sino el otro. Nos salteamos el martes que viene. ¿Mm? Y ahí tendríamos cubiertas todas las clases. Bueno, chicos, vayan si quieren que ir a matemáticas. Chao, profe.